la Navidad. Y el tema lleva por título Las dos Navidades, porque en realidad hay dos. Y hoy vamos a descubrir las dos Navidades. El versículo que hemos leído se encuentra en el pasaje de capítulo 3 de Juan, del versículo 16 al 18, que dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que crea en Él, que crea en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el Señor amó a todo el mundo, no hace acepción de personas. Quien hace la diferencia es el hombre, porque acá dice para aquellos que creen en Cristo Jesús. Esos son los que van a alcanzar salvación y vida eterna. Pero los que no creen, no. Entonces, ¿qué es la Navidad? Bueno, vamos a distinguir dos Navidades. Primero, la Navidad del mundo. Y la Navidad del mundo ustedes la pueden observar en todas partes. La ven en los adornos que ponen a los comercios, en las casas, las ofertas que los comerciantes quieren vender y sacan ofertas de Navidad, las casas que están iluminadas, los arbolitos con colores, con música, la radio, la televisión, con películas, con canciones, todo se viste de Navidad. Pero si ustedes observan, van a ver que el centro de esa Navidad no está Cristo. En ningún momento se menciona el nombre de Cristo. Hay otros personajes ficticios, y el mundo festeja porque es un día de fiesta, un día feriado en todo el mundo. Hay cosas buenas, por ejemplo, que la familia se reúna y pueda compartir momentos de familiar, momentos de amistad, compartir una comida. Hay otro detalle también. Si ustedes van a las raíces de la fiesta del 25 de diciembre, ustedes van a ver que tiene raíces paganas, no cristianas. Se decora un arbolito. Ustedes saben que el arbolito con el cristianismo no se guarda ninguna relación. Sin embargo, fíjese que es una tradición tan implantada a través de tantos años que la misma Elena G. de White dice, bueno, se puede poner un arbolito en la iglesia si quiere, pero que lo que se cuelguen de ese arbolito sean ofrendas de amor para que se proclame el evangelio, se proclame la verdad. No adornarla como se adorna en otros lugares. Así que la Navidad del mundo resulta ser muy atractiva, sobre todo para los niños, porque hay regalos, hay dulces, hay una cantidad de cosas que son agradables. Pero allí el centro, como dije, no está Cristo. Sí, se usa como excusa el nacimiento de Cristo para festejar esa Navidad y para hacerla aceptada. Pero si nosotros vamos a analizar el nacimiento de Cristo, vamos a ver que Cristo no nació un 25 de diciembre. Que el mismo relato bíblico, donde allí salen, por ejemplo, el ángel anunciando a los pastores, en Lucas 2, versículos 10 y 11, donde dice, no temáis, porque he aquí os digo, doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Los ángeles le anuncian a los pastores. Los pastores estaban en la intemperie, afuera, pastoreando sus ovejas. ¿A ustedes les parece que con estas temperaturas que hay aquí y que hay también allá en la tierra de Palestina, en Jerusalén, son temperaturas cercanas al cero o bajo cero? ¿Puede alguien acostarse afuera y quedarse tranquilito pastoreando las ovejas? Y si cayó nieve, ¿dónde está? ¿De qué pasto hay para las ovejas? ¿Se da cuenta? Entonces, que imposible que Cristo haya nacido en esta época. Ahora, el Señor no le dio mucha relevancia a su nacimiento, por eso no lo reveló. Sin embargo, el Señor nació, el Señor vino. Así que yo les voy a hablar ahora de la Navidad bíblica, porque la Navidad del mundo ustedes la ven por todas partes. Todo lo que se hace ahí es Navidad, Navidad, pero ahí el centro no es Cristo Jesús. Entonces, vamos a hablar de la Navidad bíblica, donde el centro sí es Cristo Jesús. Así que de aquí en adelante comenzamos. Ya vimos un versículo que generalmente en las iglesias, y no solamente en las adventistas, sino en todas las iglesias cristianas, se menciona una historia básica del nacimiento de Cristo. El anuncio de los pastores, como lo que vimos aquí, el ángel que le anuncia a los pastores, Lucas 2, 10 y 11. La alabanza de las huestes celestiales, que la podemos leer en Lucas 2, 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y también ustedes pueden escuchar la visita de los magos en los días del rey de Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice que son tres. La tradición dice que son tres, pero acá dice unos magos. Eso está en Mateo 2:1. Y básicamente eso es todo lo que se menciona en la Navidad. Ahora, ¿ustedes creen que eso es todo realmente? No, eso no es todo. La Navidad habla de la encarnación, como dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? Es que Dios, antes de crear este mundo, Él diseñó un plan de salvación porque Él iba a crear al hombre y a la mujer, y si el hombre y la mujer caían en pecado, Él iba a poner en funcionamiento su plan de salvación. Es decir, Él tenía una agenda, tiene una agenda que Él la va cumpliendo. Y entonces cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el tiempo de enviar a su Hijo, Él lo envió. Y allí el Dios mismo se encarnó, se hizo hombre. Como dice Filipenses, de capítulo 2, versículo del 6 al 11, el cual siendo en forma de Dios, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte, y la peor muerte, la muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Cristo Jesús, toda rodilla se doble, la que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y no solo eso, sino que toda lengua confiese que Jesucristo es Dios para la gloria, es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que la Navidad nos habla de la encarnación, eso es lo más importante para nosotros, seres humanos, como lo dice el capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz, etcétera. Pero en el versículo 14 dice
que aquel verbo, ese verbo que estaba con Dios y ese verbo que era Dios, ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ustedes ven que hay varios pasajes de la Biblia donde se confirma que Dios envió a su Hijo a la tierra, a Cristo Jesús, el ungido de Dios, a Emmanuel, Dios con nosotros, que nació en este mundo como un niño, como un bebé, el bebé de Belén, para que todos los que quieran, todos los que creen por Él, por Cristo y a través de Cristo, el que cree, el que es obediente, el que permanece en Cristo, por ejerciendo su fe, creyendo en la gracia y en el amor de Dios, llegáramos nosotros a convertirnos en hijos e hijas de Dios. Quiere decir entonces que nosotros que estamos aquí y los que están escuchando a través de la red social y a través de la radio, creen en Cristo Jesús, obedecen a Cristo Jesús, somos hijos e hijas de Dios. Ese bebé en Belén, que sí nació, no nació un 25 de diciembre. Por lo tanto, ustedes deben entender que ni el 24 de diciembre ni el 25 de diciembre son días sagrados. No son días comunes. Hoy es un día sagrado porque es Shabbat, porque es sábado, no porque sea después de la puesta del sol, Nochebuena. No sabemos cuándo nació ese Cristo, pero Cristo sí nació, vino a este mundo. Y ese niño en Belén no se convirtió en Dios, era Dios encarnado en un bebé. Y como Dios se encarnó en un bebé, adquiere doble naturaleza. Ya tenía la naturaleza divina, la naturaleza celestial, ya la tenía. Pero al encarnarse y hacerse hombre y habitar con nosotros, adquirió la naturaleza humana. El único ser en todo el universo que tiene naturaleza divina y naturaleza humana es Cristo Jesús. Por eso es nuestro Salvador y por eso es nuestro Redentor. Por eso es nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro abogado, porque Él es divino, pero también es humano. Ahí radica la diferencia. Por eso Él es el único que nos puede salvar, porque Él sabe cómo nosotros nos sentimos, porque Él tiene nuestra naturaleza. Una cita de Elena G. de White en Lugares Celestiales, de domingo 7 de enero, que lleva por título Solo un Redentor. Ella escribe lo siguiente: el Hijo de Dios descendió de su trono celestial, depuso su manto real, es decir, hizo a un lado su manto real y corona regia y revistió su divinidad con humanidad. Vino a morir por nosotros, a yacer en la tumba como deben hacerlo los seres humanos y a ser resucitado para nuestra justificación. Así que nosotros aquí podemos ver el gran amor de Dios para con nosotros, la raza humana caída. El Señor vino a la tierra, se encarnó en un bebé, se hizo hombre, padeció todos los pecados del mundo, asumió todos los pecados del mundo, incluyendo nuestros pecados. Y con el fin de que todos aquellos que han creído en Él, en Cristo Jesús, y permanecen, como decíamos recién, en obediencia en su palabra, en sus mandamientos, en su promesa, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cuál es o cuál era el propósito de su venida? ¿Cuál era el propósito de Dios de venir a este mundo y encarnarse en un bebé? ¿Cuál era el propósito?
Entonces vamos a leer aquí un pasaje que nos da la respuesta. Y este pasaje se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, del versículo 17 al 20. 2 Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 20. ¿Qué dice lo siguiente? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ustedes se dan cuenta cuántas veces está repetida la palabra reconciliación, reconciliaos. Varias. Y lo que me llama la atención aquí, que dice claramente que Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, con Dios mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y ahora viene la parte clave, y nos encargó a nosotros esa responsabilidad de la reconciliación, de ministrar nosotros palabras de reconciliación. Y Él nos nombra embajadores de Cristo. Somos pueblo de Dios en la tierra. Tenemos una responsabilidad tremenda, porque una vez que aceptamos a Cristo, una vez que creemos en Él, Él nos perdona, nos reconcilia con Dios, el Padre, y ahora nos da la tarea de ser sus representantes, sus embajadores en este mundo oscuro, en este mundo lleno de pecado, para que nosotros llevemos palabras de reconciliación con aquellos que todavía no conocen el gran amor de Dios para con nosotros. ¿Y qué significa reconciliar? Porque vamos a entender bien cuál es la tarea. ¿Qué significa para ustedes reconciliar? Cuando dos personas o un matrimonio, una pareja o dos personas de negocio se reconcilian, ¿cuándo sucede eso? Después de haber tenido gran diferencia, gran discusión, uno opinando una cosa y el otro otra, y la relación se quebró, se dañó, se resquebrajó, se echó a perder. Entonces, para que eso vuelva a su estado de armonía, el estado de acuerdo entre las dos partes, tiene que haber un proceso que se llama reconciliación. La reconciliación es restituir, volver a establecer lo que se encontraba quebrado. Por eso, en Lucas 19:10, allí hay un versículo claramente donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Esa armonía de tú a tú que había entre el ser humano y Dios, el Creador. Eso se perdió. Al entrar el pecado, se creó un abismo entre el hombre y la mujer y Dios. Y Cristo vino a poner un puente que pase por alto ese abismo. Y solamente Cristo lo puede establecer. Ningún ser humano, ninguna persona denominada santos, ni la mamá de Jesús, ni siquiera un ángel de Dios. Solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene doble naturaleza. Todos los demás nombres que se mencionan por allí no tienen doble naturaleza. Por lo tanto, jamás pueden ser un puente entre la tierra llena de pecado y el cielo todo santidad.
El único que puede establecer esa unión entre ese gran abismo de separación es Cristo Jesús. Y qué interesante porque Dios es el que toma la iniciativa. El hombre y la mujer pecadores lo que hace es alejarse más de Dios. Ningún ser humano, teniendo la mente de pecador, haberse apartado de Dios, jamás va a pensar en acercarse a Dios. Por eso Dios va en su busca. Dios toma la iniciativa. Y entonces, al tomar la iniciativa, el Señor manda a su Hijo. Manda a su Hijo a este mundo oscuro para que ese Hijo nazca como un bebé, el bebé de Belén, que sí nació en un momento dado, no el 25 de diciembre, pero sí nació, sí vino. Y entonces, Él, al serse hombre, Él va a pagar en la cruz lo que a cada uno de nosotros nos tocaba pagar. Porque hay una sentencia que Dios estableció ya en el Edén. El día que de él comieres, ciertamente morirás. O lo que dice Pablo, la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, ¿qué es? Es vida eterna en Cristo Jesús. Y Jesús toma nuestro lugar, nos sustituye a cada uno de nosotros en la penalidad de la ley. La penalidad de la ley es la muerte. Entonces Él muere por cada uno de nosotros. Si nosotros aceptamos ese sacrificio, ese intercambio que el Señor nos ofrece a nosotros, alcanzamos vida eterna. Nosotros nacemos con una deuda inmensa con Dios y la tenemos que pagar de alguna manera. O la pagamos nosotros con nuestra vida o la paga alguien por nosotros. Y ese alguien es Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que aceptar la propuesta de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús dice, bueno, yo voy a pagar tu deuda, pero de aquí en adelante tú vas a hacer mi voluntad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ve? Aquí, ¿dónde está la voluntad del Señor? En la palabra, en su palabra está la voluntad del Señor. Entonces, si nosotros aceptamos ese intercambio que nos ofrece el Señor gratuitamente, entonces nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice de ahí en adelante. Por eso la Biblia dice claramente que la salvación viene solo por Cristo. El único que tiene doble naturaleza, humana y divina, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay. En todo el universo no hay. Los mismos ángeles fieles a Dios no nos pueden salvar porque ellos solamente tienen naturaleza divina. El único que tiene naturaleza divina y humana es Cristo Jesús. Así que, como dice allí en Romanos, capítulo 5, versículo 8 y 10, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, si Dios nos ama siendo pecadores y Él nos reconcilia a través de su Hijo Jesucristo, ¿cuánto más nos va a dar el Señor si estamos en armonía con Él? ¿Se dan cuenta? Mucho más. ¿Qué nos va a dar? La vida eterna en Cristo Jesús. Sabemos entonces que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Como dije recién, el hombre pecador, hombre y mujer pecadores, no se pueden salvar a sí mismos.
Usted no va a ver, no va a escuchar jamás que un hombre o una mujer diga, bueno, a partir de hoy yo me voy a salvar. Y me voy a salvar yo mismo. ¿Han escuchado algo así? Por supuesto que no. El hombre y la mujer por sí mismos no se pueden salvar. Necesitan a alguien externo que los salve, que pague esa tremenda deuda por ellos. Y ese es Cristo Jesús. Allí en Juan 14:6, nosotros sabemos que Cristo es la verdad. En Juan 17:17 sabemos que la palabra de Dios es la verdad. En el Salmo 119:86 vemos que la ley es la verdad. Cuando nosotros aceptamos la verdad de Dios, es porque el Espíritu Santo está obrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si nosotros permitimos que el Espíritu Santo siga haciendo la obra de conversión en nosotros, que nos siga convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, que nos guía a toda verdad, como dije recién, Cristo es la verdad, su palabra es verdad, los mandamientos es verdad, Dios es verdad, el Espíritu Santo es verdad. Si nosotros permitimos eso, entonces el Señor nos aparta de este mundo, aunque estamos en este mundo, nos aparta para vivir una vida santa, en armonía con Él. Si nosotros tenemos esa necesidad de Dios en nuestro corazón y buscamos de Dios. Hay muchas personas en el mundo que creen que son buenas. Y ellos dicen, bueno, yo no hago mal a nadie, si yo voy a hacer algo, lo hago yo solo, no molesto a nadie, no grito, no peleo, me llevo bien con todo el mundo. Y piensan que son buenas y que ya por creerse buenas tienen derecho al cielo, a la salvación. Y no es así. Una persona puede sentirse buena, ¿cómo no? No hace daño, no se intoxica, vive una vida saludable, etcétera. Pero si no tiene a Dios en su corazón, si no tiene a Cristo en su corazón, está en pecado. El pecado consiste justamente en vivir independiente de Dios, en alejarse de Dios. No necesitas hacer cosas malas para alejarte de Dios. El hecho de que estés lejos de Dios, ya uno está en pecado. Entonces, cuando esa persona se arrepiente genuinamente, de corazón, de todos sus pecados, los confiesa directamente a Dios en oración, y a partir de allí decide seguir a Cristo con sinceridad, con corazón humilde, y humildad estamos hablando hoy, es someterse a la voluntad de Dios. No es la condición económica, sino su sometimiento a la voluntad de Dios, reconociendo que Dios es el que está por sobre nosotros y que todos nuestros movimientos en la vida dependen de Dios. Cada respiro, cada pulsación del corazón depende de Dios. Todo proviene de Dios. Cuando nosotros entendemos eso en nuestra vida y comenzamos a vivir en armonía con el Señor, entonces vamos a necesitar de ese Dios cada hora, cada minuto, cada día, porque dependemos de Dios. Nuestra vida depende de Dios y nuestra salvación depende de Dios.
Entonces nosotros, si permanecemos en completa armonía, obedeciendo su palabra, obedeciendo su mandamiento, viviendo por fe, creciendo espiritualmente cada día, estudiando la palabra de Dios, orando, asistiendo y participando en la iglesia, porque hay mucha gente que ahora se acostumbró a quedarse en la casa. No, el Señor manda que nos congreguemos. Él lo dice en su palabra. Entonces, el Señor va a considerar a ese hombre o a esa mujer como su hijo, como su hija, y mantendrá su nombre escrito en el libro de la vida y le va a garantizar la vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la gran promesa de nuestro Señor. Nadie se va a salvar creyendo que es una persona buena. Nadie se va a salvar por hacer buenas obras en esta vida, sino que, como está escrito, por gracia soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no viene de nosotros, sino es un regalo que Dios nos da. Esto es un don de Dios. Ese versículo se encuentra en Efesios 2, versículos 8 y 9. Así que una persona se esmera, se ocupa por hacer buenas obras, por estar en armonía con Dios, por hacer cosas buenas en este mundo, con su familia, con sus hermanos, consigo mismo, no para salvarse, sino porque ya fue salvo en Cristo Jesús. Efesios 1, capítulo 1, versículo 13 y 14 nos dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o mejor dicho, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que en resumidas cuentas de lo que venimos hablando, la Navidad no es lo que nosotros estamos viendo todos estos días, en esta época de diciembre. Todo lo que se ve en el entorno, todo lo que hace la gente en este mundo, eso no es Navidad. La Navidad va mucho más allá. Es una parte muy importante del plan de redención del Señor, de Cristo Jesús, que fue diseñado, como lo dijimos, antes de que este mundo fuera creado. Navidad es la intervención directa y personal de Dios en este mundo, en la historia humana, en la historia de este mundo. Y vino con el propósito de salvar a la raza humana caída, pero aquellos que creen en Él, aquellos que confían en Él, aquellos que permiten que Dios haga la obra de expiación en nosotros, es decir, de limpiarnos de pecado, de borrar todos nuestros pecados. Y entonces, la consecuencia de permitirle a Dios la expiación de nuestros pecados es la vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay más. Le voy a leer aquí Colosenses capítulo 1, versículos del 19 al 22, que dice lo siguiente: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él.
¿Se da cuenta? Aquí otra vez aparece la palabra reconciliación. Pero en este pasaje habla de reconciliar consigo mismo todas las cosas. Y las menciona, las que están en la tierra y ¿dónde más? Y las que están en los cielos. Podemos entender fácilmente de reconciliar todas las cosas que están aquí en la tierra, porque este mundo cayó en pecado. Todos somos pecadores, todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Y Él vino y se encarnó para reconciliarnos con Dios. Eso lo podemos entender, ya lo hablamos. Pero, ¿qué está diciendo cuando dice que tiene que reconciliar las cosas que están en los cielos? ¿Por qué Dios, con la muerte de Cristo, tiene que reconciliar también las cosas que están en los cielos? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo entendemos esto? Les pregunto yo a ustedes, ¿dónde empezó el pecado? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Dónde se rebeló Lucifer? En el cielo. Y sus argumentos eran tan fuertes y tan poderosos que arrastró a la tercera parte de las estrellas, de los ángeles del cielo, lo arrastró con él para irse contra Dios. ¿Por qué tiene que entonces que reconciliar Dios las cosas que están en el cielo? Porque el enemigo sembró duda en el cielo. Sí, muchos ángeles quedaron obedientes a Dios, fieles a Dios, pero hay allí como una duda. ¿Será que el enemigo tiene razón? ¿Será que Dios tiene razón? Satanás en su rebelión y sus ángeles malos produjo como consecuencia que el nombre de Dios, su carácter, su ley, su gobierno, su forma de administrar no solo la tierra, sino el universo, todo quedara injuriado, calumniado, en duda. Porque este ser quería ser Dios. Y él decía, Dios no sabe gobernar, yo sé gobernar mejor que Dios. Y creó duda. Y entonces Dios le dice, tú dices que sabes gobernar mejor que yo, pues comienza. Y vemos el desastre que este mundo fue sumido por ya como 6,000 años de pecado. Y los seres celestiales, ángeles, y los seres de los mundos no caídos están viendo cómo Dios está resolviendo el problema del pecado. Así que Dios, con Cristo Jesús, tiene que no solo vindicar al hombre y a la mujer, sino tiene que vindicar el nombre de Dios. Así que yo les pregunto a ustedes, cuando viene Navidad, cuando viene esta fecha, ¿en qué piensan ustedes? ¿Piensan en los regalos? ¿Piensan en los adornitos? ¿En las luces? ¿En los colores? ¿En la música? ¿En los cantos? Navidad se trata todo, la verdadera Navidad, la Navidad bíblica, que no es en el 25 de diciembre. Todo se trata de Cristo Jesús. Se trata de la encarnación de Dios en un niño en Belén. Se trata del proceso de reconciliación. Se trata de nuestro perdón de los pecados. Se trata de nuestra redención, de nuestra justificación. Se trata de nuestra salvación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Se trata de nuestra vida eterna, una vida junto a nuestro Salvador por los siglos sin fin, por toda la eternidad. De eso se trata la Navidad. Por eso Cristo vino a este mundo. Así que cuando Cristo dijo que nos redimió,
¿Qué significa que Cristo nos redimió? ¿Qué significa eso para nosotros como cristianos? Eso significa que Él nos compró a gran precio y el precio que pagó es la sangre preciosa derramada en la cruz en su muerte sustitutoria. Nos tocaba a nosotros morir, pero Él nos sustituye en la muerte. Él nos justificó declarándonos que ya no somos culpables de muerte. Ya no estamos condenados a la muerte porque Él pagó lo que nosotros debíamos pagar. Él pagó nuestras deudas. Así que Él nos declara santo y ahora durante nuestro diario vivir vamos a depender de Cristo Jesús constantemente para permanecer en un proceso de santificación que no dura un rato, no dura una vida, no dura un día, sino que dura toda la vida. Tenemos que estar en ese proceso de santificación. Por eso sobre nuestras cabezas pesa tremenda responsabilidad. Y es decirle a otros, aquellos que no conocen de esta gran verdad, de esta gran salvación, pesa la responsabilidad de que nosotros tenemos que decirle, tenemos que enseñarle. Porque el Señor, como leímos recién en un pasaje, nos hizo embajadores de Él para reconciliar a otros que no conocen de esta gran verdad y puedan aceptar lo que Dios le está ofreciendo, la reconciliación. Así que nosotros tenemos que decirle al mundo que Dios nos ama a todos, que Él no hace acepción de personas, que Él nos quiere reconciliar, que Él nos quiere salvar, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre y sobre todo que Jesucristo viene pronto. Él va a venir en majestad y gloria con todo su poder, con todos sus ángeles, con toda su gloria a buscar a aquellos que aceptaron a Cristo Jesús y permanecieron fieles a Él, aunque las dificultades y los problemas de la vida nos hayan afectado y nos tengan atribulados, pero han permanecido en Él creyendo que Él es nuestro Salvador y que realmente lo es, y Él nos va a trasladar a las mansiones celestiales para luego vivir una vida eternamente junto a nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Así que si alguien te pregunta qué es Navidad para ti, ¿qué le vas a responder tú? ¿Qué le vas a decir? Bueno, aquí hay algo que en forma resumida yo se lo voy a decir para que ustedes tengan claro qué es realmente la Navidad. La Navidad es el incondicional amor de Dios, el cual hizo posible que Cristo, siendo Dios, viniera a la tierra y se encarnara en un bebé, el bebé de Belén. Y luego, al hacerse hombre, pagara la penalidad suprema del pecado por nosotros, por toda la humanidad, por la cual, mediante su muerte sustitutoria en la cruz, el hombre y la mujer pecadores puedan tener una relación personal con Dios mediante la fe y alcanzar salvación y vida eterna en Cristo nuestro Señor. Eso es Navidad. Cuando tú entiendes la Navidad así, si la has entendido hoy con esta exposición, entonces yo sí te puedo decir ahora, feliz Navidad. Y que Dios nos bendiga.